Bienvenidos, les saludamos nuevamente en nuestro curso de Cultura Colaborativa y queremos continuar conversando en esta ocasión sobre otro de los elementos que son fundamentales si queremos instalar una cultura colaborativa en cada uno de nuestros establecimientos educacionales. Conversábamos anteriormente que un elemento clave es la apertura, vale decir, aquella capacidad que podamos desarrollar de aceptar a otros como un legítimo otro y también aceptar y mirarnos a nosotros en aquellos aspectos que debemos modificar y cambiar. Queremos hoy día hablar de otro elemento o otro tema fundamental para avanzar hacia la cultura colaborativa. Y se trata del elemento de la conexión. Cuando hablamos de conexión, ¿de qué estamos queriendo hablar? ¿Qué tiene que ver la conexión con el desarrollo de una cultura colaborativa? Básicamente, cuando hablamos de conexión, estamos hablando de nuestra capacidad de interactuar con otros. Y aquí también hay bastantes elementos que podríamos decir. Por ejemplo, nosotros como seres humanos somos seres que estamos diseñados para interactuar con otros. Tal es así que podríamos señalar un sinnúmero de investigaciones. Por ejemplo, una de ellas en donde se hicieron estudios relacionados con la interacción humana y los efectos en la salud. Se llegó claramente a la conclusión que las relaciones humanas, vale decir nuestra interacción con otras personas, aumentan las probabilidades de supervivencia en un 50%. En otras palabras, si nosotros nos aislamos, vivimos sin entrar en interacción con otros seres humanos, vamos a estar afectando nuestra salud. El aislamiento es equivalente a fumar 15 cigarrillos al día o incluso es el equivalente a ser alcohólico. Estudios han demostrado que vivir solo, aislado, sin interacción con otros, es incluso 2 veces más peligroso que, por ejemplo, la obesidad. O sea, hay muchos estudios que ya me estarían indicando y me pueden entonces llevar a pensar que como ser humano estoy diseñado para interactuar con otros. Hay muchos estudios. Por ejemplo, quiero abordar algo que creo que les puede llamar la atención. En 1906, Henry Dale, él descubre la oxitocina. La oxitocina es una hormona que probablemente tanto ustedes como yo la hemos escuchado muchas veces mencionar, especialmente en el embarazo de las mujeres. Y sí, si recordamos nuestras clases de biología o de ciencias naturales, recordaremos que la oxitocina es una hormona que aumenta su presencia cuando la mujer está en un periodo de embarazo o de lactancia. Sin embargo, se ha estudiado mucho más sobre la oxitocina. Uno de ellos ha sido el científico Paul Sack, que también es de la Universidad de Loma Linda. Y Paul Sack estudió que la oxitocina estaba presente no solamente en las mujeres, sino también en los varones. Y que la oxitocina estaba presente especialmente ayudándonos a tener un mejor comportamiento. Por eso es que él la denominó la oxitocina la molécula moral. Por ejemplo, él hacía mediciones en la sangre de las personas antes y después de algún acontecimiento. Por ejemplo, podríamos medir nuestro nivel de oxitocina antes de entrar a una reunión social donde vamos a compartir con distintas personas y posteriormente. ¿Qué es lo que encontraríamos? Que nuestro nivel de oxitocina aumenta en la medida en que estamos en contacto con otras personas. Y allí se va provocando un círculo virtuoso donde la oxitocina, además de aumentar cuando estamos en contacto con otras personas, también estimula nuestro accionar de mayor colaboración con otros. Significa entonces que tenemos una
constitución biológica que al parecer nos está indicando y reforzando que tenemos un diseño como seres humanos a vivir en sociedad, en comunidad, en interacción con otras personas. Fíjense que este mismo científico, Paul Sack, siguió con sus investigaciones sobre la oxitocina y llegó él a sintetizar, vale decir, a producir oxitocina, y él elaboró unos rociadores con oxitocina. Vale decir que uno pudiese tener aquí un rociador que yo puedo sobre esta sala, sobre este ambiente, liberar oxitocina. ¿Y con qué se encontró? Con que al aumentar los niveles de oxitocina en el ambiente, aumentaban también el comportamiento moral de las personas, aumentaba un comportamiento amoroso, un comportamiento colaborativo, un comportamiento de cuidado y de protección de las personas. Así es que esa oxitocina que vemos que está presente en los periodos de embarazo y de lactancia de las mujeres, los varones también tenemos en nuestro diseño biológico esta misma molécula y que nos estaría impulsando y motivando, así como la madre tiene ese cuidado, ese afecto hacia sus hijos, a los demás seres humanos a tener ese afecto y cuidado hacia otros seres humanos. Quiero decir con esto que aquí tenemos una muestra científica clara que en nuestro diseño como ser humano tengo elementos constitutivos que me llevan a ser bondadoso, cuidadoso, a tener colaboración y protección hacia otros seres humanos. Como no podemos probablemente tener rociadores de oxitocina para mejorar nuestros ambientes, hay sí algunos elementos que también en esta investigación de Paul Sack descubrió que aumentan nuestros niveles de oxitocina. Por ejemplo, tener una conversación honesta, transparente, amable, brindarnos afecto, como por ejemplo a través de un fuerte apretón de manos o de un abrazo. Ese acto tan simple genera confianza, aumenta la oxitocina y aumentan entonces también nuestros niveles de cuidado y de colaboración con los demás. Hay varias investigaciones más desde el mundo de la ciencia que apuntan a que nuestro diseño como seres humanos tenemos elementos que nos harían ser seres colaboradores, afectuosos, cuidadosos de los demás. Así como vimos con Paul Sack el tema de la oxitocina y que él ha denominado como la molécula moral, tenemos otro investigador que quisiera compartir lo que él descubrió con ustedes. Se trata de Giacomo Rizzolatti de la Universidad de Parma. ¿Y qué fue lo que Giacomo Rizzolatti descubrió? Él descubrió lo que hoy día conocemos como las neuronas espejo. ¿Cómo es esto? Significa que nosotros en nuestro sistema nervioso tenemos unas células denominadas neuronas. Pero él descubrió unas neuronas especiales a las cuales denominó neuronas espejo. ¿Qué es lo que hace un espejo? Un espejo refleja lo que otro está haciendo. Y atribuyó este nombre a las neuronas espejo porque se dio cuenta que los seres humanos tenemos este tipo especial de neuronas, cuyo trabajo consiste en reflejar. Somos capaces de reflejar, somos capaces de tener los mismos sentimientos, las mismas sensaciones que está sintiendo o vivenciando otra persona, sin necesidad de que nosotros la estemos vivenciando. Por ejemplo, si una persona está comiendo, por ejemplo, un jugo de limón, nosotros al ver a esa persona empezaremos a sentir algo, ¿no es cierto? Empezaremos a salivar. Yo no estoy comiendo el jugo de limón, lo está haciendo la otra persona. Pero mis neuronas espejo
están reflejando lo que la otra persona está sintiendo. Por eso entonces el nombre de estas neuronas especiales denominadas neuronas espejo. Son capaces de hacerme a mí sentir, vivenciar algo que yo no estoy realmente vivenciando, sino que lo está haciendo otra persona. Pero yo solamente con observarla, con mirarla, mis neuronas espejo como que repiten esa sensación y yo siento como que lo estoy vivenciando. Por ejemplo, si pusiéramos una imagen que no es muy agradable, pero una imagen como esta. Si la observa con detención, esta es una imagen de un partido de fútbol donde un jugador va quizás en busca del balón, pero en esa búsqueda del balón se le pasa, ¿no es cierto?, el pie, la fuerza y puede terminar fracturando, como nos muestra esta imagen, a otro jugador. ¿Qué le ocurre a usted cuando ve una imagen como esta u otras? Probablemente le ocurra lo mismo que a mí. Lo primero que me ocurre es una sensación de cierto desagrado, malestar o incluso de dolor. Es como que si estuviera imaginándome el dolor que está sufriendo esa otra persona. ¿Por qué como seres humanos somos capaces de sentir cómo siente la otra persona? Por este descubrimiento que hizo Giacomo Rizzolatti de las neuronas espejo. Con estos dos ejemplos de descubrimientos científicos, el de Paul Sack con la oxitocina, el de Giacomo Rizzolatti con las neuronas espejo, lo que he querido presentarles es que nosotros los seres humanos estamos diseñados para interactuar socialmente. Lo que hoy día uno se podría preguntar es ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué estamos en una cultura tan individualista si incluso traemos ese diseño natural de compartir, de ser afectuosos, de conmoverme con el sufrimiento de otras personas? La respuesta que yo puedo dar es que una cosa es venir diseñado y otra cosa es si tú desarrollas ese diseño. Por ejemplo, podría ser que nosotros venimos diseñados para caminar, pero ¿qué pasaría si desde pequeño nos amarraran, por ejemplo, a una silla? Y tuviese muchos años allí. Seguramente al querer levantarme y caminar, aunque venía diseñado para ello, no lo logre. Con esto quiero decirte de que probablemente nuestra propia sociedad, nuestra propia cultura ha ido desarrollándose hacia el lado del individualismo de tal manera que hoy el individualismo nos parece nuestro diseño natural. Entonces, cuando hablamos de instalar una cultura colaborativa, necesitamos en el fondo tratar de volver a nuestro diseño original de ser personas preocupadas por los demás, colaboradoras con los demás, de interactuar, de conectar con los demás. Mucho tiene que ver aquí la empatía. Cosas que hemos perdido, pero que en nuestro sistema, y especialmente hablando de nuestro sistema educacional, tenemos el desafío de recuperar. Y nosotros como formadores de estas nuevas generaciones, es un desafío que no podemos delegar a otros. Comencemos por nosotros, desarrollando nuestra apertura, desarrollando nuestra conexión y procurando instalar la cultura colaborativa como un estilo de vida para las nuevas generaciones.